Bueno, estamos estudiando entonces las doctrinas de la gracia. Estamos estudiando en este acróstico que para los que han estudiado un poco saben que en inglés es el tulipán, el tulip, pero en español se llama Sí Jesús, y que de igual manera nos permite ir estudiando en particular esas doctrinas que se conocen por muchos como el calvinismo. Otros preferimos llamarlas las doctrinas de la gracia, porque al revisar, ¿verdad?, en la historia, no fue que Calvino un día se sentó a redactar 5 puntos para resumir su teología. Más adelante, un grupo llamado los remonstrantes fueron los que, derivando de la enseñanza de Jacobo Arminio, porque tampoco Arminio fue que se sentó a hacer 5 puntos en contra de Calvino, la respuesta a ellos es lo que nosotros venimos a conocer entonces como ese calvinismo, esas doctrinas de la gracia. Eso es importante porque nosotros queremos aislar al hombre de lo que es la enseñanza bíblica. Es decir, Juan Calvino es un instrumento que el Señor dio a la iglesia, pero no fue infalible. Pero ¿qué quería darse a entender con la incapacidad total del hombre? El hermano Mariano la semana pasada, cuando empezábamos el tema, mencionó ¿verdad?, el resumen de muchas de las enseñanzas que están asociadas a esto. Y precisamente al analizarlas es que caemos en cuenta que la iglesia, desde su inicio, tuvo que salir a defender esta verdad de que el hombre ante Dios está incapacitado espiritualmente. Veíamos, por ejemplo, el pecado original. Este hombre llamado Pelagio negó que el pecado de Adán afectara a su descendencia, es decir, a cada uno de nosotros. Y la iglesia respondió: no, herejía, eso no es conforme a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque era el acuerdo, lo que se entendía era que esa caída, ese pecado de Adán, tuvo consecuencias reales, ciertas para cada uno de nosotros. No solamente afectó a Adán, no solamente Adán murió en el momento que cometió el pecado, sino que nosotros también, como sus descendientes, caímos en Adán. Eso lo sabemos porque en los primeros capítulos de Génesis, así como Adán y Eva son descritos como hechos a imagen de Dios, un aspecto que también podría abarcar semanas de estudio, vemos que los hijos de Adán también se nos dice que fueron hechos a la semejanza de Adán. Tenemos en Génesis 5.1 lo siguiente: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Entonces vemos que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué dice luego el versículo 3? Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Vemos que es prácticamente la misma expresión que tenemos de Génesis 1.26, cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora, no hay que entrar en mucho detalle en qué es imagen y qué es semejanza. Es básicamente una expresión sinónima para enfatizar de que somos hechos a imagen de Dios. Conforme a nuestra imagen, según la semejanza, son expresiones sinónimas. Y es lo que vemos porque el versículo 1 solamente dice que Dios creó al hombre a semejanza, ¿verdad? Entonces vemos que hacer el hombre a su semejanza o conforme a su imagen es lo mismo. Y el versículo 3 luego vuelve a tener las dos expresiones. Como les digo, solamente ese aspecto da mucho que analizar, porque vemos que Dios dijo hagamos en plural. No es que ese versículo esté afirmando la Trinidad directamente, o sea, no podemos deducir las personas en Dios, pero sin duda está revelando de que hay más en Dios, que es uno, pero habla de sí mismo en plural. Y este Dios, que es uno y es más de uno, lo sabemos por el resto de la escritura que es 3, hizo al hombre, y cuando hizo al hombre, ¿qué hizo? Un hombre y una mujer también. Como les digo,
hay muchos elementos que podría uno empezar a detallar en el hecho de que usualmente pasamos por alto el hecho de que haya sido hecho hombre y mujer y que esos sean descritos como hechos a imagen y semejanza de Dios, por ese aspecto de relación, porque Dios se relaciona consigo mismo. Pero entra el pecado y vemos que precisamente viene a dañar todo. Daña esa imagen con la cual el hombre fue hecho, y también vemos que precisamente porque esa imagen está dañada, se daña la relación entre el hombre y la mujer. La mujer ya no se sujeta al hombre, eso será un motivo de lucha para ella. Y para el hombre su trabajo también traerá graves consecuencias. Pero cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 4, leemos de Caín y Abel, ¿qué ejemplo pudo haber tenido Caín de una sociedad que lo corrompiera? Ninguno. Y sin embargo, porque precisamente como descendiente de Adán, conforme a la imagen y semejanza de Adán, dañado por el pecado, lo vemos cometer un pecado de violencia, un pecado atroz contra su hermano Abel. Y continuamos leyendo, y se nos dice en Génesis capítulo 6, versículo 5, que vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y estas son apenas pinceladas, y estamos apenas en el 6º capítulo de Génesis, que nos deja ver a nosotros el grado de corrupción. Por eso, cuando el hermano nos hacía la pregunta, ¿estamos muertos o enfermos? Esa pregunta es importante porque lo que queremos enfatizar ahí es el grado de incapacidad. Pero lo que no debemos olvidar es que la imagen sigue presente, dañada, pero ahí está. Cuando afirmamos que el hombre está muerto, no es que espiritualmente está muerto, lo que debemos entender es que esa muerte es en cuanto al bien y para con Dios. Que no es que literalmente el espíritu esté muerto, porque si no estaríamos muertos. ¿Entienden? Somos uno, cuerpo y alma. Si el alma está muerta, no habría más que decir, porque es esa separación. Entonces, lo que debemos entender es que lo que estamos enfatizando con estas expresiones es la incapacidad, es el grado de la incapacidad, porque la Biblia tiene muchas otras ilustraciones. Por ejemplo, somos descritos como ciegos. Es como tener ojos, pero no poder ver. Está ahí, pero no sirve. Sí, tenemos un cuerpo y un alma, pero esa imagen está dañada. No podemos hacer bien alguno para con Dios. Se nos puede describir como cojos, como mancos, como leprosos. Todo ello lo que quiere decirnos es incapacidad. Por eso es que cuando preguntamos muerto o enfermo, lo que estamos enfatizando es hasta qué punto llegó. Porque en la presentación usual que quizás muchos de nosotros escuchamos en nuestra infancia, era precisamente casi como si uno era un hombre o una mujer en el agua, a punto de ahogarse, desesperado porque alguien le rescatara, y el Señor Jesús pasa y lo que le tira es un salvavidas y le está diciendo, usted agarre el salvavidas, ¿verdad? Entonces están diciendo, ahí está el Señor, pero se tiene que agarrar el salvavidas. Pero es que no es ese el cuadro que se nos presenta a nosotros en la Escritura. Sí se nos manda a creer en Jesús, sí se nos manda a confiar en Él, como también estaremos viendo. Pero no es ese cuadro como de Jesús quedando imposibilitado de hacer algo por salvar al hombre, porque precisamente está ese elemento de decisión del hombre que tiene que hacer algo. Porque como hemos visto, nuestra voluntad está también corrompida por el pecado. Hasta ese grado, es que llegan. Por eso las palabras de Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, son las más claras de todas. Porque vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa muerte espiritual que nos dice, nada podía hacer usted, porque un muerto nada puede hacer. El cuadro entonces, si tuviéramos que adecuarlo más, es que cuando el Señor Jesús nos salva, lo que encontró fue un cuerpo flotando en el agua. No hay un ser moribundo
que podía todavía tomarlo. Sin embargo, cuando hablamos en estos términos tan elocuentes, y hablamos así porque así es como la Biblia lo dice, debemos tener en cuenta que fácilmente alguien podría hacer la pregunta: ¿y qué de lo bueno que hacemos? ¿Qué de lo bueno? Porque si usted me está diciendo que la voluntad, que si la Biblia dice que nuestra voluntad está cautiva, de que somos esclavos del pecado, que estamos ciegos espiritualmente, que estamos muertos espiritualmente. Pero yo veo hombres y mujeres que en el día a día cuidan de sus familias, que van a sus trabajos, que proveen para sus hijos, les dan una educación, que cuidan de sus padres ancianos, que tienen compasión de aquellos que tienen menos. ¿Cómo es que usted me dice que estamos en ese grado de muerte espiritual cuando en el día a día no me parece que las personas sean tan malas como lo que usted me está diciendo? Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Es una porción muy conocida. Pablo está citando un salmo, dos salmos, perdón. Dice así Romanos 3, versículo 9. Que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Es decir, ¿verdad? Mentalmente también estamos incapacitados, porque hablamos de una incapacidad que se extiende hasta cada parte de nuestro ser. Luego dice, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, cuando estamos afirmando que el hombre está muerto y que no hace bien alguno, lo estamos afirmando porque la Biblia lo dice. Y sin embargo, es una buena pregunta. ¿Qué de ese bien, qué de esa bondad que pareciera que nosotros vemos también en general en personas que no solamente no son creyentes? Quizás algunas podrían ser personas que creen que son creyentes y no lo son, pero si no, hablamos de personas que abiertamente dicen, yo no quiero nada con la religión, yo no quiero saber nada con Dios. Sin embargo, yo no puedo ver a alguien padecer y no hacer nada por esa persona. ¿No he escuchado personas que se expresan así? Vamos a Mateo capítulo 7. Mateo 7:7 dice así: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Obviamente el Señor está expresando esto en cuanto a la oración, ¿verdad? Pero quiero tomar lo que el Señor está diciendo aquí para que veamos cómo precisamente esta cosmovisión bíblica no es incompatible con todo lo que venimos afirmando. No es que Jesús y Pablo se están contradiciendo. Pablo citando los salmos diciendo, no hay quien haga lo bueno, y Jesús diciendo, ustedes saben hacer buenas cosas. Es que, ¿qué dijo el Señor antes de decir que saben dar buenas dádivas? Siendo malos. Es decir, en nuestra esencia somos malos. O sea, Jesús no está poniendo eso en duda, más bien lo está reafirmando. Ustedes son malos, pero a pesar de esa maldad, saben dar buenas dádivas. Claramente, entonces, vemos que la doctrina de la incapacidad total humana, de la depravación total, no niega esa gracia común o esa bondad del Señor actuando
en cada persona para refrenar su pecado, como también ya vimos, ¿verdad? Cuando estudiamos la soberanía de Dios, cuando Dios le dice a Abimelech, yo te detuve de pecar, refrenando su pecado, y también por causa de esa conciencia que nos ha sido dada, que acusa, sabemos aquello que es conforme a la voluntad de Dios y lo hacemos. Por eso es que al ir a distintas culturas, a distintas sociedades, a pesar de que hay unas más degeneradas que otras, en general también se puede hallar un patrón de convivencia que se asemeja a esa ley moral que el Señor reveló en los 10 mandamientos. No estoy diciendo que es que las personas, por el simplemente hecho de nacer, se saben los 10 mandamientos de Dios. Lo que la Biblia nos dice en Romanos es que Dios sí ha dado esa conciencia que acusa a los hombres. De tal manera que tenemos una noción de lo que es bueno y que sabemos que tenemos que hacerlo. Y que por causa de esa actividad de Dios poniendo ese freno al pecado, simplemente no hacemos todo el mal que podemos hacer y hacemos algunas cosas buenas. Buenas porque es lo que Dios ha dicho, pero no estoy diciendo que sean buenas en el sentido de que tengan valor para el hombre ganar algún mérito para con Dios, ya veremos eso. Pero ese es el punto. El Señor va a dar ese ejemplo bastante claro. Cualquier persona que escuchara estas palabras, que alguien llegara a contarle o que viera en la calle, ¿verdad? Viera a ese chiquito como estaba llorando, pidiéndole comida y él lo que hizo fue darle un puñado de piedras. O sea, no vemos eso en el día a día. Y sin embargo, muchos de nosotros también podríamos saber de historias muy tristes de padres abusadores con sus hijos. ¿Por qué? Porque esa es precisamente la maldad de nuestro corazón, que podría llegar hasta ahí y hasta más. Pero no es así en la generalidad del caso por ese freno que Dios pone. Pero eso no cambia el hecho de que somos malos. De hecho, vean que si uno continúa leyendo en estas palabras del Señor, vean lo que dice Mateo 7:17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Quiere decir que lo que produce aquel que no está en el Señor no tiene valor. ¿Por qué? Porque el problema entonces está en la fuente, en quién lo produce. Es que lo que producimos ya viene corrupto. ¿Cómo podemos nosotros afirmar eso? Bueno, por varias razones. En primer lugar, podríamos afirmar con toda propiedad que muchas personas cuando hacen estas acciones que son conformes a la voluntad de Dios, no lo hacen porque quieran dar la gloria a Dios. ¿A quién están buscando exaltar? A sí mismos. Es sentirse uno bien con uno mismo. Creo que todos aquí podemos saber lo que es esa mala motivación de hacer algo. No porque estuviéramos pensando primeramente en la gloria de Dios y para que los hombres vieran esa buena obra y glorificaran al Padre que está en los cielos, sino ¿para qué? Para que yo sea el exaltado. Para que la gente diga, qué bueno que es usted. Ese es un punto importantísimo. Porque es el Señor mismo lo ha expresado, ¿verdad? En el Sermón del Monte. Así alumbre vuestra luz, ¿verdad? Delante de los hombres. ¿Y a qué se refiere con eso? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esas buenas obras son posibles ¿para quiénes? Para los que están en Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque Pablo mismo también nos afirma en Efesios 2, después de que nos dice que estamos muertos en delitos y pecados, pero cuando Dios salva, dice que ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Entonces las buenas obras son posibles para aquellos que están en el Señor porque el Padre las ha preparado para ellos, para que la gloria sea para Él. Pero para el que no está, aún aquello que hace que se conforme a la voluntad de Dios, le es pecado. Porque la fuente está corrupta. El árbol malo da malos frutos. O sea, lo que están buscando no es la gloria de Dios. Están buscando es su propia exaltación.
En algunos casos también se está buscando sencillamente un beneficio propio. Hoy hago esto por esa persona y en el futuro sé que esto me servirá para sacarlo en cara o para cobrar un favor, para que la persona esté en deuda conmigo de alguna manera. Pero de nuevo, no están movidos por una verdadera compasión al prójimo en última instancia. Pero, de nuevo, no estoy negando que las personas puedan expresarse de esa forma. Lo hice porque de verdad lo necesitaba. Sí, no hay problema. Yo sé que el Señor inclina el corazón de quien quiere para hacer lo que Él quiere. Eso es así. Un día estos veía a alguien que compartía un fragmento de George Mueller. Bueno, este hombre tiene tantas historias, ¿verdad? Por su vida de oración. Pero en una de esas tantas ocasiones que no tenían nada que comer, resulta que ora al Señor por esa provisión y resulta que le llegan con unos panes que no le gustaron a la reina porque estaban horneados un poco de más. Las personas que hicieron ese pan no lo hicieron para ayudar a esas personas. Y sin embargo, en lugar de haberlos botado, decidieron darlos. Es el Señor. Es el Señor que inclina los corazones. Recuerdo también una historia que circuló, parece por internet, que Sufel comparte en una predicación. Y él dice, o sea, yo no sé si eso realmente ocurrió, pero la historia que está detrás o lo que se quiere dar a entender es totalmente apropiado. Porque unas personas, sabiendo de una necesidad que tenía una mujer, envían a alguien con un diario, por decirlo así. Y sabían que era una persona muy creyente. Pero el que lo hizo le dijo, cuando llegue y la señora le pregunte, ¿quién lo mandó? Se le va a decir, el diablo se lo mandó. Entonces está la señora, abre la puerta y le entregan el diario. Y ella lo recibe muy agradecida. Y la persona se queda esperando que le pregunte. Dice, pero no me va a preguntar quién se lo mandó. No, porque yo sé que el diablo aún está al servicio del Señor. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender. Todo el Señor lo tiene bajo control y nos ayuda a entender por qué incluso siendo lo malos que somos y siendo lo malos que somos descritos, este mundo se sostiene precisamente por esa bondad con el que el Señor lo preserva. Entonces, está ese sentido en que sabemos hacer lo bueno, pero de nuevo, no lo hacemos todo el tiempo, no lo hacemos para la gloria de Dios, usualmente se hacen con los motivos incorrectos. ¿Por qué? Porque es un problema de fuente, es un problema de raíz. El árbol malo da malos frutos. Lo mejor que hagamos nunca será suficiente. Otro pasaje muy conocido cuando se está estudiando esta doctrina está en Isaías 64. Sé que también tienen que haberlo escuchado en otras ocasiones. Vamos entonces al libro del profeta Isaías, capítulo 64. Dice así, a partir del versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¿Cómo somos descritos? Claramente el profeta, ¿verdad?, escribiendo en su momento el pueblo de Judá. Somos como trapos de inmundicia. Somos suciedad. Y lo que podemos producir, que es descrito ahí como obras de justicia, al final son considerados como trapo de inmundicia. Como las ropas que tenían en aquel entonces para recibir el flujo menstrual de la mujer.
O sea, no hay valor. Lo mejor que podamos hacer. Entonces, cuando decimos todo esto, sin olvidar que está todavía esa imagen de Dios dañada, es cuando nosotros podremos tener esa cosmovisión bíblica apropiada para entender que el hombre cayó, que Dios lo preserva, y a pesar de esa corrupción moral, aún así, nosotros seguimos viendo evidencias de aquello que el Señor ha capacitado al hombre para realizar, cuando podemos apreciar obras de arte, buena música, buenas películas, precisamente porque nos hizo un Dios que es bueno. Cuando digo esto, claramente, porque el pecado todo lo corrompe, yo sé que lo que primero nos viene a la mente cuando pensamos en la música, en el arte, en el cine, son todos los malos ejemplos que abundan. Porque de nuevo, lo que debemos ver es que eso es lo que sale de nosotros, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tomamos una muestra, claramente hay poco que rescatar. Y sin embargo, uno puede ir y observar de que en ciertos momentos había esa apreciación por lo bello, que se buscaba hacer las cosas hermosas, edificios que impresionan, edificios que pueden dejarlo a uno sin palabras, música que puede realmente conmover el alma. ¿Pero por qué es esto? Bueno, porque precisamente la imagen de Dios no fue completamente destruida. Pero podemos contestar entonces a todos aquellos que nos digan, pero es que no todo es así como usted lo está pintando. Es que yo no estoy diciendo que es que seamos todo lo malo que podamos ser. Lo que tenemos que ver es que cuando vamos al testimonio bíblico, no importa cuán buen artista usted sea, no importa cuántas buenas obras usted haya dicho que ha realizado, nada de eso le alcanzará. Nada de eso. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por ejemplo en Génesis 4, precisamente, ¿qué se nos dice a nosotros de los descendientes de Caín, que mencionamos al inicio? Nos dice Génesis 4, en el versículo 20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Vean que esos son los descendientes de Caín. Y se nos están poniendo ahí a ganaderos, músicos y artistas. Pero esa no es la simiente redimida. Esa es la simiente de Caín, esa es la simiente del maligno. Y lo sabemos bien porque vemos a este hombre, Lamec, hablando de ser un hombre sumamente vengativo. Si Caín será vengado 7 veces, ¿verdad? 70 veces es un hombre violento. Entonces, el recordar de que aún ese prójimo que está muerto en sus delitos y pecados pueda hacer algunas cosas de bien, pueda manifestar cosas que sean bellas y hermosas, lo que nos tiene que recordar es su necesidad de un redentor, porque eso no le alcanzará. Y que muchos, a menos de que venga el Espíritu Santo con poder, que los despierte de ese sueño de muerte, seguirán confiando en que esas manifestaciones de bondad aparente les van a alcanzar. Por eso, entonces podemos entender por qué la respuesta más habitual cuando las personas se describen a sí mismas, cuando son confrontados, ¿es usted una buena persona? Van a decir, no, es que bueno, solo Dios, todos no somos perfectos. O sea, soy bueno, no tan bueno. Pero que alguien siga así, soy malo, soy miserable, soy un gusano. No, eso es hasta que viene la palabra del Señor y nos dice, esta es su condición, sin Cristo.
Entonces, todo lo bueno y bello que nosotros podamos ver es consecuencia de esa imagen de Dios que está sumamente dañada, pero no completamente aniquilada. Pero nunca alcanzará ninguna obra ni nada que hagamos para estar bien con el Señor. Santiago lo dice, ¿verdad?, en los términos más claros posibles. Dice así Santiago capítulo 2, versículos del 8 al 11. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convicto por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y ese es el punto. Vean que Santiago está diciéndonos acá, aun si alguien se atreviera a decir de que ha amado al prójimo como a sí mismo, nadie ha amado al prójimo como a sí mismo. Pero dice, en el momento que usted hace una acepción, ya se ha hecho transgresor de la ley. O sea, solo basta una vez que usted prefiera a alguien por encima de otro, por cualquier razón, porque le gusta, porque tiene más plata, porque vive en tal lado. Acepción de personas, dice Santiago, convicto de pecado. Y el que quebranta uno se ha hecho culpable de todo. No podemos, nunca podremos y no queremos. Solo uno, que es nuestro Señor Jesucristo, es el que ha podido vivir esa vida perfecta, guardando toda la ley de Dios, manifestando el amor perfecto para el prójimo en todo tiempo, pero no nosotros. Romanos capítulo 5 nos deja a nosotros en medio de dos cabezas. Está Adán como cabeza de la humanidad, por cuyo pecado entró el pecado y la muerte, y con ello la muerte a todos los hombres, ¿verdad? Nos dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nacemos culpables por el pecado de Adán y añadimos a esa culpa más culpa por nuestros propios pecados. Y así estamos, mientras nuestra cabeza sea Adán. Pero si a alguno entonces le pareciera que todo esto que se ha dicho es duro, es injusto, que yo esté incapacitado de tal manera por algo que yo no hice, Romanos 5 nos dice que hay otra cabeza, hay otro representante que es el Señor Jesucristo, y quien esté en Él tiene perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque nos dice así el versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Solo los que están en Cristo. Ahora, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es posible entonces que el muerto tenga vida? ¿Cómo es posible que de tener a Adán como cabeza sea Cristo nuestra cabeza? Eso es lo que veremos en la conclusión del tema de la incapacidad, al ver el nuevo nacimiento y la fe que es dada para que precisamente aquel que no quería nada con el Señor, ahora crea. Que aquel que hacía todo para su propia gloria, ahora quiera la gloria de Dios. Para aquel que era descrito, como Pablo decía, no hay quien busque a Dios, ahora sí busque a Dios. Porque esta es la realidad que viene a golpear el orgullo de cada uno de nosotros. En especial de esa expresión que uno decía, no, yo desde chiquito, desde muy temprano, empecé a buscar las cosas de Dios. Y luego viene Pablo y te dice, no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Entonces entiende uno. No era yo quien buscaba a Dios, fue Dios quien me buscó a mí. Y esa es la gran realidad. Quiera el Señor entonces nuevamente traer agradecimiento
a nuestros corazones y nosotros podemos decir que ahora tenemos vida en Cristo y que es Cristo quien me representa. Pero si no es así, su representante es Adán. Y de nuevo, como hemos visto en estos pocos pasajes, y podríamos dar muchos más, no importa cuánto se haga, no importa cuánto se esfuerce, lo mejor que usted pueda hacer siempre será despreciable ante los ojos de Dios, porque Él es solamente agradado en uno, en su Hijo. Y cuando uno está en Él, entonces el Padre nos ve en Cristo. Y ahí sí, hay agrado y complacencia, hay redención. Oremos.